Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada en esta ocasión. Nos acompaña la diputada local por el partido Morena, la diputada Andrea Tovar, a quien siempre le agradecemos la apertura para con este medio. Diputada, ¿cómo se encuentra? Buenos días, es un gusto saludarla y bienvenida como siempre aquí a este espacio. Hola Marco, hola Alfredo, hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por el espacio, como siempre. No habíamos tenido oportunidad de platicar con usted, diputada, y me parece que una pregunta obligada hacia su desempeño como legisladora es ¿qué sucedió en aquella sesión de pleno donde de una forma otra vez fast track se aprueba la autorización para que el gobierno del Estado contrate deuda hasta por más de 3.300 millones de pesos? Y la reflexión en ese momento, diputada, era ¿qué pasó con Andrea Tovar, que no se presentó a la sesión de pleno? Pues bueno, fíjate que tuve unos temas de salud. De hecho, días previos a la sesión dejé de estar en redes sociales, dejé de estar de aparecer, porque bueno, pues estaba tratando mi tema. Y el día de la sesión, pues yo no sabía, yo supe un día antes que se iba a votar. Y desafortunadamente, pues me fue imposible acudir a la sesión. Creo que nadie decide cuándo enfermarse. Había gente que me decía en redes sociales, bueno, es que ¿por qué no entra tu suplente? Quiero aclarar a todos los que nos ven y nos escuchan que esto no es un partido de fútbol. No es como que yo me lesiono y entra automáticamente alguien, mi suplente. Tiene que haber un protocolo, tiene que tomársele protesta, tiene que haber varias cosas. La ley orgánica pues te da la oportunidad de ausentarte cuando tienes un tema de salud, como cualquier trabajo. Y también quiero decirle a todo el auditorio que una sesión antes, la del 30 de junio, se votó una reforma a la ley de endeudamiento público del Estado de Querétaro. Y yo fui la única legisladora que se abstuvo de votar esta iniciativa porque no me quedaba muy claro para qué era esta reforma. Y la verdad es que creo que eso es un antecedente de lo que yo siempre he hecho, ¿no? Creo que he sido congruente con lo que digo y con lo que hago. Y si bien no pude estar ese 6 de julio por cuestiones de salud, creo que posteriormente en rueda de prensa salí, expresé qué hubiera hecho. Digo, yo sé que no puedo regresar el tiempo, pero al final del día yo siempre he sido congruente con lo que digo y con lo que hago, y muestra de eso pues es la sesión del 30 de junio, donde yo me abstengo de votar esa reforma a la ley del endeudamiento del Estado de Querétaro. Entonces no estaba de acuerdo con el endeudamiento finalmente. No que no esté de acuerdo con el endeudamiento per se. Como yo lo dije en la rueda de prensa, más bien es un tema de claridad. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Es un tema de transparencia. ¿Para qué se va a utilizar? Se habla de obra pública, por ejemplo, de obra social, perdón, pero ¿qué obra social se va a hacer? ¿Cómo lo podemos fiscalizar? Porque yo creo que eso es lo que esperan las y los queretanos, saber que como legisladores estamos haciendo nuestro trabajo, y sobre todo porque nosotros somos oposición, no somos del partido que gobierna. Entonces, estas preguntas yo creo que las y los queretanos pues esperaban que las hiciéramos, ¿no? Si bien hay un tema de energía, hay un tema de movilidad, hay un tema de necesidad, sí lo hay, pero creo que faltó un poquito más esclarecer para qué iba a ser específicamente, ¿no? Punto y coma. Después, cuando viene el debate al interior de su partido, si la expulsión, el procedimiento ante Honor y Justicia por parte de los legisladores que votaron a favor del empréstito, supimos por una declaración del gobernador que el gobernador se reunió con cada uno de los legisladores para cabildear el tema de la contratación de la deuda. ¿Usted se reunió con el gobernador? ¿Usted sabía que había esta intención del Ejecutivo de lograr la aprobación en el Congreso para contratar esta deuda? Previo, en el mes de mayo, me parece, hubo una reunión con secretarios de Estado donde se habló de la necesidad del tema energético. En ese momento estábamos hablando de un tema de energía y un tema de construir estos lugares donde se distribuye la energía, porque la energía sí existe, lo que no existe es poderla las plantas, llevar, ¿no? Ajá.
Entonces, de eso era lo que se hablaba en ese momento, se nos explicó el monto, se nos explicó todo lo que se nos tenía que explicar y posteriormente yo desconozco, porque como lo he repetido, yo estuve días previos, como 8 días previos no, 6 días previos a que se votó esa iniciativa, yo no estaba trabajando, yo estaba enferma y no podía estar trabajando. Entonces, si se reunieron antes, yo desconozco porque yo no estuve en el Congreso y justamente ese jueves 6 de julio, pues en la mañana dije, no, sigo sin poder asistir a trabajar. Y finalmente, ¿qué sucedió con el proceso al interior del partido? ¿Le han notificado algo? ¿Ha habido algún avance? ¿Le han dicho algo sobre este tema? No, no me han notificado nada. De hecho, también me gustaría aclarar y aprovechar el espacio. La presidenta de mi partido, la presidenta de la dirigencia, nos hizo llegar a todos los legisladores un oficio con relación a este tema. Y yo, cuando ya estuve en posibilidades de estar en la calle trabajando, fui con la contestación de ese oficio, con mi justificante y explicándole pues cómo había estado el tema, ¿no? Ese día ella me dijo, bueno, yo desconocía cuál era tu situación particular y bueno, pues hay que ver cómo se sigue llevando este asunto, ¿no? Sé que hay un proceso, pero a mí no se me ha notificado y de hecho, bueno, a mí lo que me achacaban pues era esta omisión, ¿no? De no estar, pero bueno, yo tengo mi justificante, yo tengo toda mi documentación para en algún momento pues defenderme si es que es necesario. Hay una pregunta en torno a ello, diputada. Le pregunta Ani Flores, ¿por qué la diputada no realizó su voto vía remota? Creo que después de pandemia se crearon áreas de oportunidad para lograr legislar. Me parece que eso sí es pretender justificarse. No, aquí también es un punto que hay que aclarar. Sí, efectivamente en la pandemia se podía realizar vía remota, pero únicamente cuando tienes COVID y únicamente por acuerdo previo de la mesa. Yo no tenía COVID y no hubo el acuerdo previo de la mesa para que yo me pudiera conectar de forma remota. ¿Por qué? Porque la ley orgánica no lo contempla para cualquier situación, lo contempla únicamente para el tema del COVID. Y creo que también eso fue por acuerdo y es únicamente por el tema del COVID. Si no, imagínense, se abre la posibilidad de hacer votación remota y pues entonces... Ya no van a ir los diputados hoy. ¿No? Van a andar votando en el Ni campo. siquiera ya en la Cámara de Diputados a nivel federal Van se a puede, andar- lo quitaron. Sí, claro. Es más, justo por el ausentismo, quitaron la posibilidad de que se hiciera vía remota. Entonces no hay forma de que se haga vía remota y por eso no es una justificación. Van a andar votando desde el club de golf del campestre. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué hay en el actual quehacer legislativo, diputada? Yo quisiese preguntarle, a ver, ¿hay una intención impulsada por habitantes de la demarcación de Bizarrón? Bizarrón, sí. Que pretenden obtener la declaratoria de municipio, el municipio número 19 de Querétaro? Preguntarle, porque hacíamos la reflexión en su momento, Alfredo y su servidor, que requiere de un trámite complejo al interior del Congreso local. ¿Es correcto esto? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento hay dos opciones. Hacerlo vía cualquiera de los legisladores como una iniciativa, y la iniciativa es eso, pues justamente que se declare Bizarrón como municipio. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, como es la cantidad de habitantes, que exista, o sea, documentado en un censo, que tengan un plan específico, etcétera. Tienen varios cosas que cumplir para que esta iniciativa pueda caminar. La segunda opción es la iniciativa ciudadana, que es pues con firmas, ¿no? Que de hecho hace poquito uno de mis compañeros diputados está proponiendo que se baje el número de firmas para que exista mayor participación ciudadana. Sin embargo, aquí tenemos un problema y es que la ley orgánica del Poder Legislativo no contempla un proceso específico para la iniciativa ciudadana. Entonces, cuando llega al Congreso, ya no sabemos qué hacer con ella. Entonces, hay un área de oportunidad ahí en la ley orgánica. Y bueno, la otra opción, como ya lo dije, es a través de alguna diputada o diputado que se pueda presentar esta iniciativa para solicitar pues, que se haga el municipio número 19. Ellos dicen, bueno, no dicen, así fue, ellos antes eran la cabecera municipal de Cadereyta. Entonces, previo a la revolución, me parece, entonces ellos dicen, bueno, pues al final de cuentas ya habíamos sido, ¿no? Como esta parte. Ellos también señalan que Cadereyta es muy grande
y porque hay tantas comunidades y tantos kilómetros, pues que a veces es difícil que puedan todos acceder a los servicios básicos, ¿no? Que falta infraestructura, que no se han podido desarrollar más, ¿no? Como ellos quisieran por esta falta de infraestructura en la comunidad. ¿Y por qué de entrada, sin ni siquiera revisarlo, lo que ellos consideran, se les da la negativa de tratar de analizar el tema? Fíjate que ahí yo creo que es un tema justamente de que no tenemos regulación en la participación ciudadana. Yo también sería la idea de primero analizar los documentos, porque ellos, hasta donde yo sé, me reuní con ellos ese día que estuvieron en el Congreso, salí a recibirlos, a hablar con ellos. Hasta donde yo sé, pues ellos cumplen los requisitos, o ellos dicen que los cumplen. No los he revisado. Pero justamente yo creo que sí había que entrarle un poquito, pues al menos a revisar y a poderles dar una respuesta justificada. ¿Por qué sí o por qué no pueden ser un municipio, como ellos desean? ¿Cuál sería el siguiente paso para que ellos puedan ver materializada por lo menos algo formal sobre la mesa del Congreso local para que se esté analizando? Hasta donde yo sé, ese día que estuvieron en el Congreso, que fue la semana pasada, entregaron unos documentos, entregaron las firmas, pero bueno, eso no cumple los requisitos de la iniciativa ciudadana. Entonces habría que buscar trabajar en la iniciativa, porque además es una iniciativa de ley. Hay que hacer pues todo el marco, todo el contexto, todo lo que debe de tener, todos los requisitos que debe tener una iniciativa, pues eso es en lo que se tendría que trabajar para que pueda avanzar este tema en la legislatura. Ahora, en cuanto a las iniciativas que usted ha presentado, ¿continúan todavía estando sin avanzar? Sí, hay algunas todavía que están ahí detenidas, por ejemplo, la reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, hay una en la ley del deporte, tengo varias que están ahí detenidas, ya no son tantas, ha habido algunas que han ido avanzando, por ejemplo, una reforma al delito de feminicidio. Sin embargo, yo creo que todavía hay áreas de oportunidad, como la iniciativa del tema del autismo, que es para incorporarlos, ¿no?, en el tema del deporte, de la educación, que se tomen en cuenta a las personas con autismo al momento de que se está haciendo el plan de desarrollo. Y hay otras iniciativas que faltan de que puedan avanzar y, bueno, más las que vamos a presentar. Ahora, viene el siguiente informe de gobierno por parte del titular del Ejecutivo Estatal. ¿Ya hay alguna reflexión en Andrea Tovar sobre lo que ha sido este segundo año de gobierno por parte de Mauricio Curi González, emanado del Partido Acción Nacional? Sí, he estado haciendo esta reflexión, he estado leyendo, porque además últimamente he estado subiendo algunos videos y la gente, bueno, tiene mucho que decir en redes sociales y hay que leer, ¿no? Además de poder tener el contacto uno a uno con la ciudadanía. Creo que hay retos importantes, el tema de movilidad es uno de ellos. Ahorita llegué tarde, pido una disculpa también, y creo que todos estamos cansados un poquito, ¿no?, del tema de la movilidad, de lo complejo que es cada día. Un viernes, quincena y lloviendo, bueno, te quedas 5 horas en el tráfico, ¿no? Y creo que eso merma la calidad de vida que tenemos porque genera estrés, genera ansiedad y es algo que se ha vuelto cotidiano. Entonces me parece que hay áreas de oportunidad, hay que ver el tema de la deuda, hay que meternos de fondo en las glosas, ¿no?, a preguntarle a los secretarios pues cómo vamos en temas importantes. Ahora, ¿hay la posibilidad en el Congreso local, porque no lo hemos visto en esta administración, de llamar a comparecer a funcionarios del primer cuadro del gabinete legal del gobernador? Al inicio del espacio, Alfredo y yo generábamos la reflexión. Una de las justificantes que hizo el titular del Ejecutivo para cobrarnos unas nuevas placas a quienes tenemos vehículo era el tema de la seguridad. Ayer en la noche veíamos en Lomas de Casablanca que es un fracaso el tema de la seguridad desde nuestra percepción. ¿Hay algún mecanismo en el Congreso local para que puedan ustedes mandar llamar a comparecer al secretario de Seguridad Ciudadana, al secretario de Planeación y Finanzas, que nos digan qué han hecho con el recurso que se recaudó por el replacamiento en el estado de Querétaro y por qué en la percepción ciudadana es que es un fracaso el tema de la seguridad? Pues de hecho sí lo contempla la ley orgánica, igual, es escueto, ¿no? Nada más se contempla que se puede llamar a comparecer a los secretarios. De hecho, gracias a ese artículo es que se hace la comparecencia por los hechos del 5 de marzo.
fue una comparecencia histórica porque bien dices, fue la primera vez que se hizo en el Congreso fuera de la glosa, que fueron los secretarios de seguridad y el coordinador de protección civil, tanto estatales como municipales, a rendir cuentas ante la legislatura. Ahora, bueno, ahorita viene la glosa, entonces en esta glosa va a comparecer los funcionarios de Estado, los secretarios, la de Juventud, la de Salud, el de Finanzas, el de Desarrollo sustentable, desarrollo social, desarrollo sustentable, participación ciudadana, etcétera. Todos comparecen y se hace, es público, lo transmiten en la legislatura y justamente ahí es donde los legisladores tenemos pues que cuestionar este tipo de circunstancias, ¿no? Y justamente acaba de pasar también el informe legislativo. Y en ese sentido, ¿qué se puede decir sobre el trabajo de la legislatura? ¿Hay pendientes? ¿Hay algunas cuestiones que todavía están por salir en la legislatura? ¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que se ha hecho? Creo que fue, al menos hablo en lo personal, para mí fue un poco más productiva que la primera. En la primera tuve más problemas para poder hacer que transitaran las iniciativas que yo había presentado. Sin embargo, creo que todavía tenemos pendientes con las y los queretanos. El año pasado se reformó la ley de movilidad, ¿no? Se crea esta agencia de movilidad. Y yo creo que hoy nuestro trabajo como legisladores pues, es revisar en este año qué tanto ha funcionado la ley que creamos y si no funciona, pues volver a hacer los cambios. Me queda claro que a veces la ley no va a estar al momento, ¿no?, de que se suscitan los problemas, pero sí la ley está para solucionar los problemas una vez que se suscitan. Entonces, yo creo que son reflexiones que tendríamos que estar haciendo en el tema de movilidad. Se hizo una reforma al Código Penal, el 30%, sin embargo, no se quitó el tema del aborto, ¿no?, la despenalización del aborto. Entonces, son cositas que están ahí detenidas y que no les hemos dado trámite, si bien pasó lo de prohibir las terapias de conversión y que también se incluyera en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia el tema de la violencia vicaria. Tenemos temas pendientes, como es la despenalización del aborto, que ya no hay que pensar si está bien o está mal. Es un tema que ya la Suprema Corte dijo. A ninguna mujer se le puede criminalizar por ese tema. De hecho, hace poquito obligaron a Aguascalientes, a la legislatura de Aguascalientes, hace unos 4 días, a quitarlo del Código Penal. ¿Por qué? Si ya sabemos que es inconstitucional, si ya sabemos que hay un criterio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le entramos al tema? Porque además sí se inician carpetas por este delito. Los colectivos dicen que se inician estas carpetas y a mí me comentaban hace poquito en un medio de comunicación, me decían que hicieron una investigación y que las denuncias por estos delitos las hacen los doctores que los practican, ¿no? A mí me parece, digo, yo no sé si eso sea o no sea, a mí me dijeron esto, me quedé con el ojo cuadrado porque pues creo que ya estamos en un momento en el que esto no debería de estar sucediendo. Resulta complejo ser diputado de oposición en el Congreso. Y se lo comento por lo siguiente. Yo he escuchado de diputados que emanan del mismo partido del gobernante en turno y me señalan que es complejo poder legislar porque hay que pedirle permiso a todo el gobernador. Entonces, pues no pueden hacer nada más que lo que diga el señor gobernador. Luego, siendo diputado de oposición, que no hay el número necesario para que avancen las iniciativas, pues más complejo aún, ¿no? Sí, ser diputado de oposición, y yo creo que sobre todo en una legislatura donde tenemos una mayoría aplastante hay una sobrerepresentación de Acción Nacional. La verdad es que sí. Claro, hay recovecos, ¿no? Y entonces con Querétaro Independiente ya no existe esta sobrerepresentación, pero ellos, por ejemplo, pues firman sus iniciativas juntos. Ellos van en todas las iniciativas, van juntos. Digo, habrá iniciativas en las que van en lo individual, pero en las que son de grupo van juntos siempre Querétaro Independiente y el Grupo Acción Nacional. Entonces, pues ellos como que llevan el mismo camino, ¿no? Y sí, ser diputado de oposición es más complicado y sobre todo pues en una legislatura donde son mayoría aplastante para nosotros, ¿no? Pero creo que aún así pues se ha tratado de hacer posicionamientos en tribuna. Hace poquito que se reformó la ley electoral, ¿no? Yo me subí a decirles, bueno,
Esto no es una ley progresista, esto no contempla los derechos de las mujeres para acceder a puestos de decisión. Y venir y decir que es la reforma más progresista que hemos hecho, pues es una mentira, porque eso es lo que es, una mentira. Y pues los señalamientos se hacen, los posicionamientos se hacen, pero a veces igual no tenemos el eco que quisiéramos, ¿no? Y faltó coordinación desde mi punto de vista, no sé cómo lo ve usted, en Morena también. Creo, que no hubo esto de analizar el tema y de, pues nosotros habíamos presentado una iniciativa como grupo junto con nuestra dirigencia, bueno, nos acompañaron, no junto con ellos, y yo creo que había que hablar del tema. Había ya también una sentencia del Tribunal Electoral donde se hablaba de las cuotas arcoíris, o sea, los temas estaban puestos sobre la mesa, solo faltaba pues la voluntad política para hacerlo, ¿no? Y eso al final del día es lo que va marcando la pauta en esta legislatura, que a veces pues no se abren a escuchar otras voces, ¿no? Pues bien, se nos está terminando prácticamente el tiempo, diputada. Le agradecemos mucho el que nos venga a clarificar muchos temas que habían quedado pendientes, que habían quedado en el tintero. ¿Alguna reflexión final a manera de cierre y que pudiéramos conocer qué es lo que viene en el trabajo legislativo de Andrea Tobar? Pues bueno, yo quisiera decirles a todas y a todos que no siempre lo que ven es lo que es, ¿no? A mí no, el que nada debe, nada teme, entonces a mí no me da miedo venir, pararme y dar la cara, ni frente a un medio de comunicación, ni frente a los ciudadanos. Al final del día, yo soy una representante popular y ese es mi trabajo. Podrán no estar de acuerdo a lo mejor con lo que digo o con lo que hago, pero créanme que las cosas se hacen con conciencia y sobre todo con congruencia. Y bueno, pues lo que viene es justo el informe del gobernador, viene la glosa. También estamos trabajando para un foro de juventudes aquí en Querétaro, que después vengo a platicarles un poquito más, que va a estar muy padre con la OMS. Y bueno, estamos trabajando en varias cosas al mismo tiempo para este año que empieza. Muchas gracias, diputada. Gracias a Nos vemos ustedes. próximamente. Bye. Gracias a la diputada Andrea Tobar por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.